Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este espacio de la ACGGP para conversar hoy con un par de invitados que realmente nos van a compartir su conocimiento sobre un tema bastante importante y estamos realmente muy interesados en escucharles. Entonces, sean bienvenidos todos, aprovechar esta conectividad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien en casa. Sin más preámbulo, yo voy a permitirme presentar a nuestros invitados de hoy con el propósito de que aprovechemos pues este espacio al máximo y agradeciendo por supuesto que ellos hayan aceptado esta invitación. Entonces voy a presentar a Luis Fernando Bastidas. Luis Fernando es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo, con maestría en Derecho Económico de la misma universidad y también una maestría en Leyes en Richmond School. Luis Fernando ha prestado sus servicios como abogado en diferentes firmas, ha sido director de asuntos legales en Asomóvil y se trabajó con el Ministerio del Interior como director de consulta previa durante alrededor de unos 2 años, si no me equivoco, Luis Fernando. Y bueno, Luis Fernando tiene mucha experiencia, por supuesto, en este tema de consulta previa y por esa razón nos acompaña el día de hoy. Y también voy a presentar a Juan Carlos Lancheros, que nos acompaña el día de hoy. Juan Carlos también es abogado de la Universidad Javeriana, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. Tiene un máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria y tiene un máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Palermo. Actualmente, Juan Carlos se desempeña como director de la firma Geocontexto. Entonces, quiero darle la bienvenida a ambos, agradecerles nuevamente a tanto Luis Fernando como Juan Carlos por acompañarnos. Yo voy a quitar mi pantalla para que podamos vernos mejor y pueda transitar esto mucho más interesante. Luis Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Juan Carlos, también bienvenido. ¿Cómo están? Robert, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien ahí? Te escuchamos perfecto. Bueno, no, perdón, me adelanto y me adelanto, Juan Carlos. Flover, mil gracias por la invitación. Muy complacido de poderlos acompañar esta tarde. También quiero aprovechar para enviar especial saludo a Víctor Ramírez, gran amigo, con quien tuvimos la oportunidad de compartir debates en torno a estos temas sociales y de consulta previa eh, en algunos encuentros, de modo que para él mi reconocimiento de aprecio y amistad. Muchas gracias, Luis Fernando. Juan Carlos, buena tarde, ¿cómo estás? Robert, un gusto, muchísimas gracias. Espero que se encuentre usted y su familia muy bien y lo mismo a todos los asistentes. Muy complacido de estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy. Muchas gracias para ambos. Bueno, digamos que lo que nos reúne esta tarde es este tema tan importante y tan interesante como es la consulta previa en nuestro país. Entendemos pues los no abogados, y me excusan por favor si me equivoco de alguna manera, entendemos que la consulta previa es un derecho fundamental que tienen pueblos indígenas y que tienen grupos étnicos en nuestro país, ¿cierto? Con el propósito un poco de permitirles proteger su territorio cuando se van a realizar proyectos o obras o algún, digamos, ejercicio de desarrollo en las regiones. Entonces, para empezar, y con la disculpa de todos los asistentes, a mí me gustaría que ustedes nos dieran un contexto inicial de qué se trata realmente la consulta previa para que nosotros los geólogos, los geofísicos, los técnicos, que tanto tenemos que ver con esto, pero que de pronto poco estamos empapados, pues tengamos un poco más de claridad sobre el tema, si les parece bien. Perfecto. Juan Carlos, nuevamente déjeme
le tomo el turno. Hay que reconocer que Juan Carlos es un abogado constitucionalista que no solamente conoce lo operativo, sino lo sustancial y todo lo que se puede conocer de consulta previa, inclusive lo que trasciende al ordenamiento jurídico colombiano. Conoce muy bien la normativa internacional en materia de consulta previa. Pero ya no le echo más flores a Juan Carlos. Déjeme, Flor, yo le doy una introducción solo para capturar la atención de todos los asistentes en el país, y esto antes de entrar en materia, en explicación en qué consiste la consulta previa. Pero es que quiero capturarle la atención con estas cifras para que vayamos entendiendo la dimensión de lo que hay detrás de las consultas previas como procedimiento, pero también como fenómeno país. Cuando tuve a mi cargo la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, administrábamos más de 10.200 procesos de consulta previa. Y de esos 10.200 procesos de consulta previa, cerca de 1.600, 1.600, dentro de esos 10.200 procesos de consulta previa, habían cerca de 1.600 proyectos de inversión. Esto para referir que hoy día hay más de 1.000 proyectos de inversión que se encuentran adelantando el proceso de consulta previa y esperando poder concluirlo para continuar hacia la obtención del licenciamiento ambiental, o cuando no se requiere licencia ambiental, poder continuar las demás fases de puesta en marcha del proceso. Entonces, la consulta previa en Colombia se volvió un fenómeno trascendental para toda la inversión privada del país. Cuando digo toda la inversión privada del país, me refiero a infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, hidrocarburos en todas sus fases, minería en todas sus fases. Inclusive llegamos a ver que también se analizaban proyectos de palma de aceite, proyectos de disposición de residuos sólidos e inclusive proyectos inmobiliarios. Eso inclusive nos llegó a sorprender. No hay un catálogo de proyectos que estén sometidos al deber de consulta previa, sino que como no tenemos una ley de consulta previa en Colombia que defina cuáles son las materias, las industrias, los sectores, las actividades que de manera específica están sometidas al deber de consulta previa, que eso no existe en el país, ha sido la jurisprudencia constitucional la que ha dado desarrollo al convenio 169. Y lo que ha dicho es que toda actividad humana que tenga la potencialidad o la virtualidad de generar una posible afectación directa a comunidades étnicas, debe adelantar proceso de consulta previa. Y eso es lo que se hace desde la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Estudiar los proyectos que se presentan a consideración, independiente de su naturaleza. Ya he hecho mención pues, de la multiplicidad de proyectos que se abordan y que se estudian en la dirección de la Autoridad de Consulta Previa. Y pues haciendo unos estudios de orden técnico, a veces involucrando aspectos jurídicos, se llega a la determinación que ese proyecto debe ser sometido a un proceso de consulta previa. Otra cifra que llama la atención es que a la semana, entre 100 y 150 personas comerciantes o empresas se acercan a la dirección de la Autoridad de Consulta Previa a obtener ese pronunciamiento para que se le determine si sobre su proyecto hay o no que hacer proceso de consulta previa y con qué comunidades étnicas hay que hacerlo. Entonces, quería empezar la charla dándoles pues esta dimensión del fenómeno país que esconde el asunto de la consulta previa en Colombia, que lleva inmerso aspectos propios de los derechos humanos, que lleva inmerso por regla principal la participación como máxima expresión democrática del Estado colombiano, la posibilidad de que las comunidades étnicas conozcan de los proyectos que se van a llevar a cabo en los territorios en donde ellos adelantan sus prácticas sociales, económicas, su cotidianidad.
Luego, el fenómeno consulta previa, pues es una materia del derecho que ha cobrado una relevancia trascendental y, desde luego, conlleva un impacto en la cifra macroeconómica, pues de unos niveles absolutamente gigantes. Juan Carlos, si quiere, me ayuda complementando ya desde el punto de vista sustancial, y para seguir en línea de lo que nos pregunta Flover, ¿qué es la consulta previa? ¿Qué es eso? Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas Sigue, Juan gracias. Carlos. Esta conferencia quedó corta porque ya Fernando dijo todo lo que yo iba a decir, ya me quedé sin qué contar. Pues, a ver, si me permite, yo compartiría una pantalla para que las personas pudieran, que nos siguen, digamos, no, porque, pues, imagínense uno viendo una cara siempre ahí durante 2 horas como enredado. Entonces, si me da esa licencia, yo con mucho gusto comparto Por y supuesto, Juan así Carlos, sigue. hacemos un poco más amena la cuestión. Entonces, estoy aquí compartiendo la pantalla. Si ustedes me siguen, ya no los veo a ustedes, pero quedo atento a que Fernando y Flover también me comenten un poco este tema. Ya estamos viendo tu pantalla. ¿Qué es Perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de consulta previa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que dice básicamente la normativa? Dice una cosa muy sencilla. Es el derecho que tienen las comunidades étnicas, pues en general la norma estamos hablando aquí fundamentalmente del convenio 169, nos señala, habla de comunidades indígenas, pero digamos que para simplificar la cosa, la jurisprudencia nos habla de comunidades étnicas. Y dice que es el derecho que tienen las comunidades étnicas a que el gobierno consulte previamente a estas comunidades cualquier medida administrativa o legislativa que sea susceptible de ¿qué? De afectarles directamente. Entonces, eso que está tan bonito en el papel tiene varios problemas. ¿Cuáles son los problemas? Primero, ¿cuáles son las comunidades étnicas? Es decir, usted solamente basta para definir una comunidad étnica que usted diga, oiga, yo soy afro, yo soy gitano, yo soy indígena, yo soy raizal, o se requiere que además de venir de esta raza, conserve ciertos usos, ciertas costumbres. En el caso de las personas afrocolombianas, ¿qué tan afrocolombianas deben ser? ¿Cómo se distingue que una persona sea afrocolombiana? ¿Por el color de la piel? ¿Qué tan morena es su piel o no? O si conserva sus usos y costumbres ancestrales de las tribus que vinieron del África, por ejemplo. En el caso de los indígenas, ¿qué tan enraizados están con sus usos y con sus costumbres? Si estas comunidades étnicas, y discúlpenme este uso, pero es que es así que a veces se preguntan, si por usar celular entonces dejan de ser comunidades indígenas, si por utilizar una videoconferencia como esta dejan de ser comunidades étnicas. Y lo pongo aquí en consideración, pues porque el Ministerio del Interior planteaba la posibilidad de hacer consultas previas a través de medios virtuales. Por ejemplo, si conservan el idioma, ¿qué pasa si no conservan el idioma? Si usted lo ve en la calle, usted dice, ¿esta persona es indígena o no lo es? Entonces, ¿quién es una comunidad? ¿Quién pertenece a una comunidad étnica? ¿Cómo se caracteriza? 2, el gobierno. Entonces, por ahora, el problema está medianamente resuelto porque es el gobierno nacional a través de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa la que hace las consultas previas, pero tenemos dificultades porque pues a veces es la alcaldía directamente o las corporaciones autónomas quienes hacen las consultas, cuál es el rol de la Procuraduría, eventualmente de la Defensoría del Pueblo, la policía, en fin, ahí hay distintas dificultades que se pueden llegar a presentar, cómo los jueces pueden participar o no, si pueden dar órdenes, no, bueno.
Tercero, que consulte previamente. Entonces, ¿qué es previo? ¿Se remonta hasta la fecha del Big Bang o desde la creación del planeta o como usted lo decía ahorita, desde el meteorito que impactó aquí a los dinosaurios o desde el momento en que se concibe el proyecto o desde el momento en que ya se asigna o se adjudica un proyecto y una licencia y entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer labores de prospección, etcétera, etcétera, o de exploración o de sísmica, o desde el momento en que ya sabemos que efectivamente hay lo que estamos buscando y entonces vamos a arrancar. ¿Qué es lo previo? Y sobre todo porque en estas previas a veces ocurre que nunca se hizo y entonces hay consultas que son concomitantes, es decir, simultáneas a los procesos de exploración o de explotación, o luego consultas que son posteriores. Entonces ya estamos en plena explotación y entonces aparece una comunidad étnica. Otra, medida administrativa. ¿Qué es una medida administrativa? ¿Es un acto administrativo? ¿Es una licencia, una resolución, un decreto? Medida legislativa es solamente un decreto con fuerza de ley, una ley o una reforma constitucional. Y fíjense que aquí no está lo que usualmente consultamos, que son los proyectos, obras o actividades, los famosos POA. Y entonces, ¿eso cómo se estructura? Y luego, la última es el concepto de afectación directa. Y es, ¿qué es eso de afectación directa? ¿Hay alguna forma objetiva de determinar cuándo un proyecto, obra o actividad, o un decreto, o una resolución, o una licencia afecta directamente a una comunidad étnica, o eso es porque la comunidad siente que existe una afectación y entonces lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué lo estoy planteando? Por una cosa muy sencilla, porque entender al comienzo qué es una consulta previa, eso es facilísimo. Es el derecho que tienen las comunidades étnicas a ser consultadas cuando quiera por el Estado o por el gobierno, pues, y luego miraremos matices, cuando quiera que vayan a expedir una medida legislativa o administrativa que sea susceptible de afectarles directamente. Eso lo repite cualquier persona. ¿Cuál es el problemita? El problemita está en que todos los elementos que conforman el concepto de consulta previa son problemáticos. Como bien lo decía Luis Fernando, digamos que tienen un margen de interpretación muy amplio. Entonces, como decía muy bien Luis Fernando, pues tenemos un problema y es que en este momento no existe una ley que regule la consulta previa. Y eso tiene una historia muy bonita. No existe una ley. Existe el derecho y con algunas líneas, unos elementos que están contenidos en el convenio 169, pero no hay más. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que desde 1999 en adelante, sobre todo, la Corte Constitucional ha ido desarrollando paulatinamente este derecho que al comienzo se entendía como un derecho colectivo normal y luego se convirtió en un derecho colectivo de orden fundamental y entonces, al ser un derecho fundamental, la Corte Constitucional ha tirado línea, pues ha abierto el campo de la acción de tutela y por vía de las acciones de tutela ha expedido un poco más de 150 tutelas, pues ahí las tenemos enumeradas, dependiendo incluso del tipo, y casi 200, pues mucho más de 150, casi 200 tutelas, y ha tirado línea en orden jurisprudencial de cuál es el derecho. Y entonces, pues tenemos un montón de sentencias y nadie tiene tiempo para leerse sentencias de 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200 páginas y se sacan frases, se descontextualizan de las sentencias, afirmaciones y entonces, pues, imagínense, si tenemos el problemita de interpretar un artículo que se resume en 2 líneas, imagínense el problema para interpretar cientos de páginas de sentencias de la Corte Constitucional que dicen y tiran líneas sobre qué es la consulta previa. Entonces, básicamente ese es como el panorama. Entonces, lo planteo así muy fuerte desde el comienzo para que las 45, 48 personas que están aquí se queden hasta el final y poderles dar al final algunas luces porque sí las hay bastantes, pues
hasta dónde la Corte y en general, pues, la actividad de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa ha ido resolviendo un poco estas zonas grises. Y pues ya está, Flover, eso es lo que le puedo contar. Perdón, yo complemento algo. Eh, 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 se puede explorar en tratar de definir muchos elementos que se integran a la definición de consulta previa. Pero sí tenemos certeza de lo que no es la consulta previa. Eso se lo quiero dejar como mensaje a la audiencia. La consulta previa no es un espacio de negociación, es un espacio que por naturaleza y por finalidad no consiste en negociar sumas económicas o pecuniarias, no consiste en un ejercicio de transacción económica y mucho menos de derechos. Es un espacio de participación cuya finalidad es alcanzar acuerdos sobre los posibles y futuros impactos que ese proyecto puede tener sobre el territorio y las comunidades, protocolizando esos acuerdos, definiendo esos acuerdos para la prevención, para la mitigación, para el control de esos posibles impactos y en última instancia para su compensación. Eso quiere decir que la consulta previa es un diálogo intercultural, no es un espacio de comerciar intereses, tampoco es un espacio de reivindicación de derechos políticos. No obstante, a través del espacio de consulta previa, a través de la participación, se aseguran una serie de derechos que se relacionan con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Pero quiero dejar ese mensaje, no es un espacio de negociación. Luis Fernando, muchas gracias y muchas gracias también a Juan Carlos por esa introducción tan importante. Quiero resumir rápidamente lo que me quedó para hacerles la siguiente pregunta. Entonces, básicamente, consideramos que las bases de la consulta previa son que es un derecho de carácter colectivo, ¿cierto? Fundamental, colectivo fundamental. Colectivo fundamental, correcto. Que se realiza, digamos, a través de procesos públicos, digamos, apalancando o garantizando más bien el debido proceso, ¿cierto? Que se hace de manera previa a, digamos, cualquier decisión que se tome sobre el proyecto que se vaya a realizar y que de alguna manera vaya a afectar a la comunidad pues, en donde se desarrolle. Y creo que hay un punto importante y es que durante todo el proceso debe garantizarse un acceso a la información, digamos, una transparencia en la comunicación de la información que, digamos, que atañe al proyecto y que de alguna manera puede dar luces sobre el impacto o no que pueda tener el proyecto. ¿Es correcto? Así es. Juan Carlos, déjeme ahondar un poquito más sobre el concepto de afectación directa, porque la explicación que voy a dar conecta muy bien con la pregunta en el sentido de revelarles el alto contenido de carácter técnico que se vive dentro de las consultas previas. Y voy a hacer este comentario a manera de chiste, pero es que una de las situaciones que más ameritan debate dentro de un proceso de consulta previa de participación es el componente del impacto hidrogeológico. Ya ustedes estarán pensando muchas cosas acerca de eso, pero eso se volvió moda en las consultas previas y es pues todo el tema de la fuga de recursos hídricos. Afectación directa no es lo mismo que afectación. Afectación directa supone un grado alto de intervención en las comunidades étnicas y su entorno, de modo tal que esa actividad, ese proyecto, esa obra, tenga la suficiente capacidad o virtualidad de comprometer el modo de vida de esas comunidades. Hay afectaciones en niveles inferiores, como lo podría ser la afectación de pronto de
un mal olor durante una tarde. Pero esa circunstancia no se puede equiparar con lo que sería la afectación directa que podría suponer de pronto un proyecto extractivo a cielo abierto durante 60 años, con un tráfico de 60 volquetas cada 2 horas durante 12 horas continuas, donde va a llegar a un territorio 5.000 trabajadores a donde antes no habitaban sino única y exclusivamente esas comunidades. Es decir, no es cualquier afectación, solamente son esas afectaciones que se convierten dentro de lo que la Corte ha definido como afectación directa. Repito, aquello que tenga la capacidad de comprometer lo que el bien jurídico tutelado por el convenio 169 y por la jurisprudencia constitucional busca proteger, que es la diversidad étnica y cultural de esas comunidades. Esas comunidades étnicas nos hacen ricos a nosotros los colombianos. Eso nos hace diferentes del resto de países que de pronto no tienen esa riqueza cultural e inclusive de orden biológico. Entonces, Juan Carlos, si quiere, continúa la pregunta. No, yo no tendría inicialmente nada que agregar. Aquí una persona me hace una pregunta, me dice que un poco en relación con la afirmación de Luis Fernando de que no es un espacio de negociación. Y pues obviamente ese es un tema muy complejo, polémico, y también otra persona plantea una pregunta sobre el caso de los proyectos piloto y los temas de licencia social. Seguramente ahorita podrás ahondar en relación con ese tema, pero lo que dice Luis Fernando acá es este punto para que quede muy claro, es la idea de consulta previa es que las comunidades étnicas tengan la posibilidad real de expresarle al gobierno nacional, o sea, las autoridades ambientales en algunos de esos proyectos, a las autoridades de minas, en qué el proyecto las afecta. ¿Para qué? Para buscar un justo medio, evitando afectaciones que terminen desnivelando la balanza de las cargas que todos los ciudadanos podemos tener. Y voy afinando la idea. El primer punto es, pues que en general, por ejemplo, unos impuestos que declare el gobierno, que ordene, que decrete, pues nos afecta a todos. Entonces, ahí hay afectación. Pero si se construye o se desarrolla un proyecto que en particular supone una carga, no sé, una explotación de carbón o una explotación de una ladera que contiene, qué sé yo, arena, y eso, por ejemplo, genera un polvillo. Entonces supone una carga desproporcionada para la comunidad que en un momento determinado puede afectar los usos y costumbres de esa comunidad. Entonces, lo que se busca con la idea de la consulta, con este derecho fundamental que es la consulta, que se protege hoy por hoy a través de la acción de tutela, es que antes de adelantar el proyecto, el ejecutor del proyecto, junto con el gobierno y pues con las comunidades, encuentren una forma de hacer las cosas que mitigue los daños, que los evite en lo posible, o que cuando se puede, es decir, sea inevitable, existan mecanismos de compensación para que la comunidad pueda seguir desarrollando sus usos y costumbres como los estaba haciendo hasta antes del POA, hasta antes de la consulta. Ese es el sentido. No se trata de, llegó la empresa y entonces se me arregló la vida, tengo casa, tengo carro, tengo beca, tengo especialización y ya no tengo que preocuparme por trabajar porque la empresa me va a mantener. De eso no se trata el proceso de consulta previa. De lo que se trata es de en qué medida la actividad puede afectarme a mí en mi uso, en mi cotidianidad, y cómo puedo evitar que eso ocurra. Y ese es el objeto principal de la consulta. Por supuesto, las comunidades en general
aprovechan estos espacios para visibilizarse y utilizan esos espacios para sentarse a hablar con el gobierno local, para que la Procuraduría o la Defensoría los escuche y para obtener digamos, algunos beneficios adicionales de parte del gobierno, de parte de las empresas. Y esa ha sido, digamos, como el uso y la costumbre, y en ese sentido la consulta previa ha adquirido un peso como un instrumento de diálogo social, y eso es innegable. Pero en la medida en que uno sea capaz de hacer la distinción entre lo que es efectivamente el proceso de consulta y lo que no, entonces uno puede generar unas instancias de diálogo que efectivamente sean mucho más eficaces. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si no hay acuerdo o si se incumplen los acuerdos, pues todo eso queda en unas actas y el día de mañana se presenta una acción de tutela y por querer haber hecho más, un incumplimiento de esos puede generar que el proyecto se pare por incumplimiento de acuerdos, ¿vale? Entonces, hay que distinguir cuáles son esos espacios y en la medida en que uno lo haga de manera adecuada, con plena transparencia, con presencia de las autoridades de control, con presencia del propio ministerio, uno va a lograr que el proyecto sea mucho más viable. Y un último tema. Es absolutamente claro que un proyecto de explotación minera que no cuente con el respaldo de la comunidad va a ser un proyecto con un dolor de cabeza permanente. Y entonces aquí se requiere una labor muy importante de la empresa de hacer un relacionamiento social que en lo posible debería hacerse antes de iniciarse el proceso de consulta. ¿Para qué? Para ganar legitimidad en el proyecto, ganarse, digamos, para que la propia comunidad se apropie del proyecto y luego en los aspectos específicos de la consulta nos concentremos en esos aspectos que efectivamente pueden llegar a afectar a la comunidad en sus usos y costumbres y luego ya de alguna manera delimitar el objeto de la consulta y no convertirlo en todo ese espacio de diálogo social, porque ahí se puede enredar la cosa en el camino. Y ahora, Flover, para no agobiar, podemos seguir ampliando un poco esta idea. Gracias, Juan Carlos. No, realmente muy buenos comentarios. Yo quiero hacer un par de preguntas que creo que van muy de la mano y además que nos ayudarían a comprender un poco mejor todo esto en torno a la consulta previa. La primera es, ¿cuáles son esos elementos entonces que nos ayudarían a definir o que permiten definir, digamos, a una comunidad étnica? ¿Cómo sabemos nosotros entonces que la comunidad efectivamente cumple con ciertos elementos, requisitos, parámetros para considerarse como una comunidad étnica que debe ser protegida? Y de la mano con esa pregunta quisiera que nos contaran entonces cuál sería el rol del Ministerio del Interior y digamos de la Dirección de Consulta Previa en medir o evaluar el impacto o, digamos, la afectación que puedan tener esas comunidades por un proyecto determinado. Mira, Flover, la pregunta lleva inmerso un fenómeno país bastante delicado frente a la determinación y definición de quién es étnico y quién tiene acceso a los derechos a los derechos que se otorgan a quien es étnico. Hay un problema muy grande. Y es muy grande porque la Corte Constitucional ha dicho que no son las entidades públicas a determinar quiénes son comunidades étnicas en este país. Mucho menos no se puede calificar de étnico o de no serlo a una persona que se encuentre en una base de datos o no. Me explico. El Ministerio del Interior lleva unos registros de comunidades étnicas, pero la Corte Constitucional ha dicho que no se es étnico por el hecho de estar inscrito en esa base de datos. Puede haber comunidades étnicas que no están allí contenidas, no obstante, la Corte Constitucional
el Estado colombiano les reconoce la etnicidad. ¿Por qué le reconoce la etnicidad? Porque no es étnico porque alguien te dé esa calificación o porque alguien te registre como tal. Es por el hecho de la conciencia colectiva propia interna de una comunidad de serlo. Eso, pues, puede llegar a chocar, la mente y lo que uno puede pensar acerca de semejante subjetividad, pero realmente hace sentido sobre la base de que en Colombia hay cualquier cantidad de comunidades que vienen adelantando un proceso de reconstrucción de identidad, que no necesariamente tienen fisionomía de indígena, que no necesariamente pueden tener piel oscura, pero son personas que se han dado a la reconstrucción y a la recuperación de las costumbres que de pronto sus ancestros pues imprimieron en su código genético, se conforman como colectivo, recuperan su etnicidad, sus costumbres, su cosmovisión, la forma de comprender su propio desarrollo, y es a partir de esos elementos que se dan a su propia configuración. La Corte Constitucional ha tratado de darle desarrollo a esto en el sentido de definir algunos parámetros objetivos para encontrar quién realmente puede ser étnico o quién no lo es, y ha hablado de un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Pero finalmente, discutiendo con antropólogos, aquello que verdaderamente eh, le da grado de etnicidad a una comunidad no es su aspecto físico, no es su conciencia de serlo, sino el hecho de que compartan una lengua en común. No es el elemento determinante porque ya he explicado, y es que hay que analizar en cada caso la forma en que cada comunidad se autorreconoce, pero esto para decirles que en Colombia mucho se ha querido crear un registro único de comunidades étnicas con el fin pues de determinar quiénes van a ser los titulares del proceso de consulta previa y quiénes serían los titulares de un mundo grande de bienes y servicios que el Estado colombiano otorga única y exclusivamente a quien tiene la condición de étnico. Entonces, no se ha podido construir en eso porque nos encontramos con la definición que ha dado la Corte Constitucional pues de todo lo que he explicado. Luego, en Colombia tenemos una dispersión muy grande de comunidades étnicas pues que se han dado a ese proceso de reconstrucción, así como hay otras que son comunidades muy estructuradas, muy sólidas, que es muy evidente su grado de etnicidad. La dirección de la autoridad de consulta previa, desde luego, no es autoridad administrativa para decir quién es indígena y quién es comunidad negra. Ya lo he explicado, ninguna autoridad administrativa en Colombia puede señalar quién lo es y quién no lo es. Lo que sí sucede es que el Ministerio del Interior, no desde la dirección de consulta previa, sino desde la dirección de comunidades indígenas, adelanta unos estudios etnológicos, pues que tardan inclusive hasta años, que revisan internamente esas comunidades y finalmente adquieren pues el registro de comunidad étnica pues plenamente establecida, pero porque sobre ella se ha hecho un estudio. No quiero adentrar en esa materia porque eso ya es entrar en derecho sustancial étnico y lo que se desprende de ese reconocimiento que da la Dirección de Asuntos Indígenas, pero cierro la idea. En Colombia, Flover, si cogieras el mapa de Colombia, esto es bastante interesante, uno se da cuenta que si cogieras el mapa de Colombia y le pusieras un chinche a cada comunidad étnica en Colombia, el 70% del mapa de Colombia queda señalado. En Colombia hay una altísima cantidad y número de comunidades étnicas que uno realmente no alcanza a imaginarse. Muchas gracias, Luis Fernando. Juan Carlos, ¿tú quieres agregar algo en esta pregunta?
Pues a ver, aquí, para que ustedes vean un poco la complejidad, Luis Fernando habló de estos criterios subjetivo y objetivo. Los criterios subjetivos es efectivamente que la persona se reconozca, diga, yo soy indígena, yo soy raizal, yo soy afro. eh, eh, y la otra, pues unos elementos objetivos que usualmente están asociados a un territorio. Es decir, que esa comunidad desarrolla sus usos y costumbres en una determinada zona del país y en un área geográfica. Y entonces, evidentemente, ahí hay unos temas súper interesantes porque pues las comunidades se mueven, es decir, no se quedan estáticas, no están específicamente atadas a un área en particular, Robert. Y entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que al poderse mover de parte en parte, pues ellos van ampliando su área de afectación. Es decir, si hoy es así, mañana puede ser acá, pasado mañana puede ser más grande, luego se puede retraer, se puede movilizar y como estamos hablando de un derecho colectivo, que eso es interesante, es una colectividad, pues evidentemente la colectividad se puede ensanchar, haga de cuenta como una amiba, se puede dividir y entonces puede haber una comunidad y ahora se vuelven dos, o se vuelven tres, o se vuelven 50, o se vuelven 100, como por ejemplo ocurre en Guajira, que hay una etnia, que es la etnia Wayuu, y sin embargo, pues hay distintas comunidades se han ido atomizando y cada una de ellas va teniendo sus propias familias y va teniendo sus propios usos y costumbres, se van personalizando y eso hace que sea muy complejo determinar cuál es entre comillas, área de afectación de un proyecto y cómo efectivamente esa área de afectación impacta el área de influencia de un proyecto y cómo afecta a una o más comunidades étnicas que además se van moviendo. Entonces, ahí es muy importante en esos casos que efectivamente existan unos estudios en terreno que efectivamente las comunidades, perdón, las empresas puedan hacer un análisis, no solamente una cartografía social, sino efectivamente todo un análisis de terreno para consultar cuáles son las comunidades que están, cuáles son los usos y costumbres, etcétera, etcétera, para poder detectar efectivamente con antelación, poderlo documentar, cuáles son las comunidades étnicas que pueden llegar a ser afectadas. Y pues efectivamente me preguntaron ahorita, ¿quién es la última autoridad para determinar si efectivamente una persona pertenece a una comunidad étnica o no? Pues si bien el Ministerio del Interior tiene una posibilidad importante porque existen unos registros y unas caracterizaciones, al final termina siendo un juez de tutela el que determina, oiga, venga, este grupo de personas que se define o que se reconoce como indígena, que tiene sus usos y costumbres, son efectivamente comunidades étnicas susceptibles de ser afectadas por este proyecto. Listo, Juan Carlos. No, muy interesante. Yo quiero adentrarme ahora un poco en, digamos, el título que le pusimos a este espacio, ¿cierto? Que mencionaba un poco los retos y las oportunidades de este proceso. Y entonces para eso, Juan Carlos, y me gustaría empezar contigo, quisiera que nos compartas un poco cuáles son esas expectativas que se encuentran en las comunidades cuando se trata de un proceso de consulta previa y si esas expectativas son competencia del Estado y debe atenderlas el Estado o cuáles deberían ser atendidas por ejemplo, las empresas que vayan a desempeñar su labor en el territorio. De esas preguntas que uno diría, no, ¿por qué no le preguntó primero a Luis Fernando? Menos mal no me la tiró a mí. pero pues, nada, se agradece. No, mentira. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta un punto clave, y es que, como lo mencionábamos ahora, este es un estado que no siempre está presente en el territorio. Este es un estado, el estado colombiano tiene sus grandes ventajas, cosas muy buenas,
pero hay otras en donde efectivamente el Estado no llega como debiera llegar a todas las instancias del territorio nacional. Y resulta que una comunidad que ha sido olvidada, desconocida, nadie se acuerda de ella, de pronto, de un momento para otro, termina siendo importante porque se va a desarrollar un proyecto a pocos metros. Entonces, ¿qué es lo que siente esa comunidad? Pues la primera posibilidad es decir, oiga, venga, yo existo para el Estado, ahora me necesitan, ahora ya soy importante, entonces voy a por fin tener una voz, alguien me va a poder escuchar y entonces en ese orden de ideas, pues evidentemente las expectativas de la comunidad son muchísimas. ¿Por qué? Porque nunca han tenido o en pocas ocasiones han tenido al Estado escuchándolo o lo han tenido parcialmente. Entonces, las reivindicaciones sociales que las comunidades esperan en estos procesos de consulta previa son grandísimas, es decir, son todas, que se les resuelva en muchos aspectos la vida. Y como básicamente los están llamando en desarrollo de un proceso que es el proceso de consulta, todo lo asocian al derecho a la consulta previa. Y ahí por eso parte de lo que conversaba Luis Fernando ahora es que es muy importante que las empresas, antes de que la consulta previa sea el primer paso de acercamiento con las comunidades, casi que entre comillas, y lo digo entre comillas para que no se me vaya a descontextualizar, debería ser el último. Es decir, el trabajo de la empresa debe ser tan importante conociendo la zona, conociendo los líderes sociales, conociendo las comunidades, que ya tenga completamente caracterizada, que haya hecho un trabajo con la comunidad para ganar la legitimidad del proyecto, y hablo de la legitimidad social, que la comunidad diga, oiga, qué bueno que llegó esta empresa, qué interesante que vamos a tener oportunidades de trabajo, qué interesante todo esto, y después le dicen, oiga, es que usted además tiene un derecho que es un derecho fundamental, la consulta previa. Entonces ya la comunidad va un poquito diferente y dice, oiga, venga, listo, vamos a evacuar un poco esta instancia de participación, porque a mí lo que me interesa es que el proyecto arranque porque los beneficios sociales, los beneficios económicos de toda la región van a ser muy importantes. Entonces, eso es un poco el cambio de chip para que efectivamente no se ponga la consulta como el primer paso, sino al revés, que sea como el último paso, pero de una cadena de pasos que supone todo un proceso de legitimación por parte de las empresas y un acercamiento con la comunidad. Y cierro con eso. En muchas ocasiones las empresas son la cara del Estado. Y pues uno diría, ¿pero cómo así? Pues es que desde el punto de vista de las comunidades ven que se acerca la empresa y entonces dicen, vino el Estado. Y entonces comienzan todas las reivindicaciones sociales económicas. Lo digo por esto, porque en muchas ocasiones efectivamente la labor del Estado no llega. Entonces, es normal que las comunidades efectivamente tengan una gran cantidad de expectativas de que me construyan una pequeña escuela, de que me mejoren el acueducto, de que me hagan llegar un poco de infraestructura, que me ayuden con unos cultivos, unos distritos de riego, N temas. Y es normal, pero justamente el proceso de acercamiento de la empresa debe ser tal que debe buscar empujar y ayudar al Estado, y sé que es una cosa rara, pero decirle, oiga, Estado, venga, me acompaña, Estado, venga, me acompaña, porque el problema es que cuando luego la empresa termina su proceso de explotación años después, la empresa se va y la comunidad queda nuevamente invisibilizada. Y eso es lo que no puede ocurrir. Lo que debe ocurrir es que si bien la empresa puede asumir en un momento determinado, por distintas razones, unos procesos de responsabilidad, de asumir, de apoyar a la comunidad, de empoderarla, de formar líderes, de hacer un montón de cosas, tiene necesariamente que decirle al Estado, venga, señor Estado, usted también tiene unas responsabilidades acá, venga, señor alcalde, venga, y eso, pues evidentemente es un trabajo muy importante que deben hacer los distintos responsables de la empresa con las distintas autoridades locales y nacionales, y es evidentemente un tema que hoy por hoy no está plenamente resuelto. Depende del talante de los responsables de cada empresa. Gracias, Juan Carlos. Luis Fernando, ¿tú quieres agregar algo? Sí, en estricto sentido, cuando uno lee el convenio 169, la responsabilidad de adelantar los procesos de consulta previa, adelantar es realizarlos
y responder por ellos e interlocutar con las comunidades. Le corresponde al Estado colombiano. Sin embargo, la forma en que se desarrolló la consulta previa en Colombia, pues le entregó gran parte de esa responsabilidad a las empresas, y eso es la forma en que hoy practicamos la consulta previa. Hemos querido hacer algunos ajustes en ese sentido en el proyecto de ley de consulta previa que justamente trabajamos con Juan Carlos, pero la realidad es que hoy día las comunidades étnicas las comunidades étnicas tienen que tener como interlocutor principal a las empresas. Eso no impide que el Estado, a través de sus entidades y organizaciones, no tengan la responsabilidad hoy día de acompañar al sector privado. Ese es el deber ser. Lamentablemente, esto no es posible, y es entendible por pura y física falta de adecuación institucional, de creación de equipos internos de trabajo que tengan la expresa función de acompañar los procesos de consulta previa junto a las empresas. Eso era lo que yo más como director hubiera querido, que cuando se hacía un proceso de consulta previa no solamente estuviera la empresa, el funcionario de la dirección de consulta previa, la comunidad, usualmente va la Procuraduría y la Defensoría, sino que también estuviera la unidad de planeación mineroenergética, que de pronto estuviera el ANLA, que de pronto estuviera el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque la realidad es que aun cuando la consulta previa no está concebida para que la comunidad étnica encuentre formas de satisfacción de necesidades insatisfechas a cargo del Estado colombiano por muchos años en que ha tenido ese vacío, pues como lo dijo Juan Carlos, la realidad es que está sucediendo. Hoy, esta mañana, a los que tuvieron la oportunidad de conectarse a la brújula minera, uno de los panelistas decía una cosa que me llamó mucho la atención, y es que las empresas, y lo que voy a decir está bien y es legítimo, lo que pasa es que también hay que entender los fenómenos desde otras aristas, y esta me encantó. Las empresas han llevado la consulta previa, desde luego las comunidades también pues han permitido que ello ocurra de esa manera, pero principalmente la consulta previa se ha llevado hacia la medición de las formas o la cuantificación de todo aquello que el sector privado le ha dejado a esa comunidad como forma de compensación de esos futuros y posibles impactos. Entonces se pone un alto grado de interés para que la consulta previa pues avance en identificar esos impactos y asignarles de manera inmediata una medida de manejo que en muchos casos es una compensación económica. Pero decía esta mañana una persona, es posible que esa comunidad no esté dispuesta a entrar al inicio de esa consulta previa a discutir el impacto propiamente dicho. Muy seguramente es el momento para que esa comunidad pueda decir, no tengo escuela, no tengo agua, tengo 15 niños desnutridos, y a la final fíjense cómo nada de eso tiene que ver de manera directa con un proyecto que ni siquiera existe y que tan solo está en proceso de consulta previa para poder avanzar con su licenciamiento. Entonces, quiero rescatar una idea que Juan Carlos ya dijo, y es que la consulta previa es solo un momento dentro de ese gran momento de relacionamiento social que debe empezar mucho antes, inclusive del momento en que se le pide a la autoridad de consulta previa su pronunciamiento de si procede o no la consulta previa. Los procesos de consulta previa que son exitosos es porque la empresa ha tenido la sabiduría de ir al territorio, inclusive años antes, meses antes de acercarse a la dirección de consulta previa y saber si tiene o no que hacer consulta previa, e inclusive mantienen ese relacionamiento cuando la consulta previa ya se le ha dado cierre. Entonces, me cae como anillo al dedo pues el punto que estoy desarrollando, porque aquí vi a alguien
que hablaba de licencia social. Y es que esta mañana, pues donde estaba todo el sector, diría yo, minero energético presente, no sé si Flover tiene la misma conclusión, pero el tema trascendental para la industria mineroenergética y para otras industrias, he dicho también de infraestructura, por poner un ejemplo de las muchas otras industrias, es cómo le van a hacer para poder tener una operación estable en el territorio sin que las comunidades étnicas, pues desde sus necesidades insatisfechas, pues generen conflictividad social tratando de encontrar solución a sus problemas. Allí se viene un reto gigante. En términos generales, eso es lo que se conoce como licencia social, el acercamiento de recuperación y de ganancia de confianza con el territorio. Y allí está allí el principal activo de las compañías hoy día no es el taladro, no es la tecnología con la que van a hacer la perforación, porque finalmente ese taladro, si no se pone en operación porque la comunidad no deja sencillamente, pues no vale absolutamente nada. El principal activo de las compañías hoy día es la capacidad que tienen de relacionarse con su entorno. De acuerdo, Luis Fernando, muchas gracias. Sí, digamos que yo celebro profundamente lo que pudimos ver hoy en los resultados de la brújula minera, porque se resaltaba como objetivo principal tal vez y fundamental del relacionamiento comunidades e industria, el hecho de que la licencia social sea el foco principal y que la comprendamos definitivamente como lo que es realmente en términos de entender las percepciones que tienen comunidades, grupos de interés con, digamos, la legitimidad que pueda tener un proyecto, ¿cierto? Y la transparencia además con que se presente el proyecto. Y entonces yo quiero en esa misma línea, y ya para ir acercándonos un poco al cierre, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes los dos, quiero plantearles esta pregunta que creo que va muy en línea con eso, y es, creo que Luis Fernando, el año pasado cuando tuvimos la oportunidad de conocernos en Cartagena, conversábamos un poco al respecto, y es, nosotros vemos cómo algunas empresas ven la consulta previa como una dificultad. Otras comprenden, digamos, lo que significa como parte, digamos, del funcionamiento constitucional y democrático de nuestro país, ¿cierto? Y también cuando hemos tenido la oportunidad de interactuar en territorio con las comunidades, encontramos percepciones de parte y parte. Entonces, ¿cómo logramos o cuál es digamos, el paso siguiente para que el proceso de consulta previa, digamos, se adelante con algo más de empatía entre las partes? Es decir, que tengamos la capacidad de ponernos efectivamente en el papel de las comunidades, en el papel de las compañías, en el papel del Estado, ¿cierto? Y cómo podemos direccionar entonces unos esfuerzos para consolidar este instrumento y, digamos, poderlo desarrollar en los términos más adecuados posibles. Eh, eh, Permítame, se lo respondo en dos vertientes. La primera es que la empresa que no tenga la capacidad de conocer y de reconocer pues el entorno va a tener unos escenarios de altísima complejidad y conflictividad social. Repito, en la dirección de consulta previa había procesos de consulta previa hasta de 10 años, procesos de consulta previa que llevaban 10 años en diálogo. También habían procesos de consulta previa que se habían logrado cerrar en un mes. Entonces, cuando uno trata de revisar qué fue lo que pasó ahí, pues lo único que encuentra es, en el caso de la que duró un mes, pues una compañía que cuando quiso intervenir en el proceso de consulta previa, pues tenía una relación de vecindad y de amistad con esa comunidad o comunidades de tiempo atrás. Hablando con alguien en La Guajira, le decía yo
¿qué expectativa tiene usted de la nueva directiva presidencial que va a regular el procedimiento de consulta previa? ¿Le tiene miedo? ¿Usted ve en eso un problema? ¿Usted qué opina de eso? Me decía, me es absolutamente indiferente qué va a decir esa directiva. ¿Cómo así? Si ese es el protocolo de conducta que se sigue en un proceso de consulta previa. Y me decía, es que cuando yo me siento en un proceso de consulta previa, la compañía tiene por política el reconocimiento de su contraparte desde todas sus dimensiones. Entonces, cuando nos sentamos en el proceso de consulta previa, casi que nos sentamos es a firmar los acuerdos que de tiempo atrás ya hemos venido desde los problemas que se van suscitando día a día cuando la empresa llega en el primer día al territorio. Entonces, esos procesos de consulta previa fluyen de muy buena manera. Pero desde la otra vertiente, a las compañías también le asiste el deber en un altísimo grado de responsabilidad de colaborar con la dirección de la autoridad de consulta previa. Esto en el buen sentido, no aventurarse a ver qué le determina la dirección de la autoridad de consulta previa. Realmente quien quiera hoy día pedir el pronunciamiento de la autoridad de consulta tiene que llenar un formato donde pone pues una información relevante como el tipo de actividad, duración de esa actividad, naturaleza del proyecto, identificación del responsable del proyecto y demás. Y con eso trabaja la dirección de la autoridad y con eso se hacen los estudios de posibles afectaciones directas para determinar la procedencia de la consulta. Para alguien que estaba preguntando quién determina la afectación directa, la única autoridad administrativa en Colombia que puede determinar cuándo es procedente la consulta previa, como quiera que ha verificado la posibilidad de que una comunidad étnica sea susceptible de percibir una afectación directa, es la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, decreto 2353 del año 2019. Pero, nuevamente volviendo al punto de la segunda vertiente que estoy diciendo, a las empresas les asiste el deber de dotar de información más amplia que la misma autoridad administrativa dispone al momento de solicitar ese pronunciamiento. Eso demanda una mayor carga argumentativa de las empresas, con el hecho de que este año ya no existe la certificación de presencia de comunidades. Eso fue eliminado a partir del 1 de enero. Eso ya no existe. Lo que tenemos es una resolución que determina la procedencia de la consulta previa. Pero para que ese pronunciamiento de la autoridad de consulta previa refleje la verdadera realidad del territorio en términos de cuáles sí son las comunidades étnicas que merecen acceder al procedimiento de consulta previa, las empresas, tienen que coadyuvar con la administración, y de ahí tan importante la asistencia técnica que ustedes, los geólogos y los geofísicos, pueden aportarle al tema de consulta previa. Cuando yo, empresa, le estoy tratando de acreditar a la autoridad de consulta que sí tengo que hacer consulta previa, pero solo con dos comunidades y no con 10, porque hay empresas que son conscientes de su responsabilidad y acuden ante la autoridad para que se les reconozca que sí tienen que hacer consulta previa, porque donde la autoridad se equivoque y diga que no procede la consulta previa, el problema le queda a la empresa. Entonces, cuando esas empresas se acercan ante la dirección de la autoridad de consulta previa a acreditarle, eso tiene un altísimo componente de convencimiento técnico, y eso pasa por las ciencias de la geofísica, de la ingeniería ambiental, e inclusive hasta de la medicina. Entonces, cuando Flover me invitaste a dar esta charla, yo te dije que podíamos estar hablando de las oportunidades que para tu sector o para la gente pues que hace parte de tu asociación. El mensaje que les quiero transmitir, la consulta previa está en este momento en construcción, no solamente procedimental, sustancial, sino también institucional, y es una oportunidad gigante para que ustedes, las personas que tienen el conocimiento técnico, y vuelvo a mi ejemplo chistoso del tema de la hidrogeología, era que lo veía bastante, y realmente todo el mundo termina opinando de que por poner una antena de telecomunicaciones se va a acabar el agua. Bueno, pues es un momento para que en los procesos de consulta previa
la asistencia técnica que ustedes puedan dar a las empresas como oportunidad inclusive laboral es gigante. Repito, en Colombia hay 10.200 procesos de consulta previa. Esto supone que allí hay una necesidad gigante de asistencia técnica, sobre todo en estas materias pues, que ustedes estudian y conocen, como lo son todas aquellas que se vinculan con el impacto en el ambiente, en los ríos, bueno, es decir, en el recurso natural. Luis Fernando, muchas gracias. Juan Carlos, nos gustaría escuchar tu opinión y de esta forma nos acercamos pues al cierre de este espacio. Juan Carlos, ¿puedes activar tu micrófono, porfa? Sí, Ya. la mía es breve porque comparto completamente lo que ha dicho Luis Fernando. Perfecto. Entonces, digamos que para cumplir con el tiempo pactado, yo creo que hemos abordado algunos de los temas más importantes que queríamos conversar hoy y quiero invitarles a que respondamos un par de preguntas que tenemos en el chat de parte de las personas que nos están acompañando hoy conectadas y quiero transmitírselas a ustedes. Yasmín Brijaldo pide si podríamos profundizar un poco en cómo se hace hoy entonces el proceso de certificación. Bueno, Juan Carlos, esa sí se la robo. Pues lo primero que te diría es que no existe hoy día proceso de certificación. La certificación de presencia de comunidades étnicas desapareció en el ordenamiento jurídico colombiano con la expedición del decreto 2353 del año 2019, por medio del cual se le cambió la competencia a lo que era la Dirección de Consulta Previa, hoy Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, de certificar la presencia de comunidades. En su lugar, la competencia, si lees el decreto, hoy día lo que dice es determinar la procedencia de consulta previa. En estricto sentido, lo que sucedía con esa certificación de presencia de comunidades era eso, determinar la procedencia. Pero la palabra certificación y la palabra presencia estaban generando un fenómeno negativo país. ¿Por qué? Realmente cuando las empresas pedían la certificación de presencia de comunidades, no pretendían que la dirección de consulta previa les dijera si en el territorio habían o no habían comunidades étnicas. Lo que la empresa quería era saber si tenía que hacer consulta previa. Y si tenía que hacer consulta previa, ¿con quién tenía que hacerla? No obstante, la palabra certificación sonaba a un simple ejercicio de consulta de bases de datos, como quien le pide a la caja de compensación que te certifique ser afiliado y la caja de compensación te pide tu número de cédula y acto seguido te emite una certificación. Pero como ya hemos explicado, determinar la procedencia de consulta previa va mucho más allá que eso. Comprende unos elementos de orden técnico, sociológico, antropológico, de conocer la cotidianidad, las costumbres, los usos de esas comunidades y la forma en que se vinculan con ese territorio. Por eso las certificaciones de presencia tardaban tanto tiempo en expedirse, porque no es un ejercicio que se agote en cuestión de minutos. Muchas veces había que hacer visitas técnicas de verificación en campo que podían durar hasta 8 días haciendo esos recorridos. Entonces, la palabra certificación ya suponía un problema. La Corte Constitucional estaba teniendo esa lectura y mucho estaba crucificando a la dirección de consulta, diciéndole que no se podía determinar la procedencia de la consulta previa o no se podía pronunciar acerca de la consulta previa con el solo hecho de consultar una simple base de datos que no consultaba la realidad en el territorio y mucho menos de las comunidades étnicas en su propia vida. El segundo problema era la palabra presencia, y era que ese acto administrativo decía en la parte resolutiva, primero, que para el proyecto XX
se determina la presencia de 1, 2, 3, 4 comunidades. Y era posible que en ese territorio habitaran o existieran 15 o 20 comunidades. Cuando esas otras comunidades tenían conocimiento de ese acto administrativo, corrían a presentar tutela. Y era obvio, porque la palabra presencia, lo que al parecer daba cuenta era que la dirección de consulta previa estaba desconociendo que esas comunidades habitaban ese territorio. Pero resulta que la consulta previa no procede por el hecho de que una comunidad esté en el territorio. No procede por el hecho de que la comunidad esté a 500 metros del proyecto, o 1 kilómetro, o a 2 kilómetros, sino está dado por el análisis de la posibilidad de que esas comunidades puedan ser afectadas en su núcleo esencial, en su idiosincrasia como comunidad, en su cosmovisión, por efecto de esas actividades. Entonces, esa certificación de presencia, pues tenía elevados las tutelas que se presentaban contra esos actos administrativos, y también era cierto que la Corte Constitucional en la sentencia de S123 le había hecho mucha crítica a ese acto administrativo denominado certificación de presencia. Entonces hoy día pues eso desaparece y lo que tenemos es una resolución que determina si respecto del proyecto que se somete a consideración es procedente o no la realización de consulta previa. Y si es procedente la realización del proceso de consulta previa, en su artículo 2 se señalará entonces con qué comunidades hay que adelantar el proceso, como quiera que sobre ellas la dirección de la autoridad ha identificado la posibilidad de que perciban una afectación directa. Gracias, Luis Fernando. Juan Carlos, para cerrar y despedirnos, Luis Fernando nos mencionó unas oportunidades muy interesantes para, digamos, en torno de la consulta previa, particularmente para nuestra profesión y nuestro rol y el conocimiento que tenemos y que podemos entregar en ese sentido. ¿Tú qué oportunidades ves y cómo encuentras esa relación de las geociencias con los procesos de consulta previa? Sí, yo creo que ahí la parte clave está en lo que decía Luis Fernando, para no reiterar, y es que aquí ya no se trata tanto de certificar si existen o no comunidades en una área de influencia o afectación de un determinado proyecto, sino que la empresa tiene que llegar a la dirección de consulta previa con la mayor claridad posible sobre la afectación real del proyecto en relación con unas comunidades específicas. Y justamente ese alistamiento supone la presencia de un acompañamiento técnico, y pues evidentemente los geólogos son absolutamente claves, porque ellos pueden desmitificar creencias que las comunidades étnicas en un momento determinado pueden llegar a tener, creencias que pues, evidentemente en algunos casos carecen, en otros sí, pero en una parte importante carecen de soporte técnico, y aquí básicamente la discusión es justamente esa, es técnica. Y dar la evidencia para que la autoridad de consulta previa diga, hombre, sí procede, o el día de mañana ante instancias judiciales, el juez tenga elementos suficientes para decir, oiga, definitivamente es que exista evidencia técnica para que o la autoridad o el juez de tutela diga, efectivamente, las decisiones que se han adoptado son las decisiones más razonables, ¿vale? Ojo, porque aquí hay un tema, es decir, la geología da su concepto técnico. ¿Por qué? Pues porque las comunidades étnicas, dependiendo de la comunidad, por supuesto, puede decir que cierta afectación en su territorio puede, como decía Luis Fernando, disminuir la calidad del agua, de sus fuentes hídricas, un montón de cosas que posiblemente no están digamos, con la evidencia técnica nuestra, pero ellos desde su cultura, desde su cosmovisión, pueden tener completamente claras. Entonces, ahí está el tema, y yo creo que justamente la oportunidad es grandísima, porque es muy difícil que una comunidad, perdón, que una empresa pueda ser tenida, su solicitud seriamente considerada si no viene acompañada de un estudio geológico importante,
técnico, sustentado, pues que permita que el día de mañana también la autoridad adopte una decisión sobre la procedencia o no de la consulta. Listo, Juan Carlos. No, pues agradecerles profundamente por habernos brindado este espacio de su tiempo para compartir con nosotros todas estas ideas tan importantes en este proceso. Agradecerle pues a las personas que se conectaron, que nos acompañaron hasta este momento, porque pues ustedes son el alma y el motor de estos espacios. Entonces, mi profunda gratitud por conectarse y acompañarnos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Luis Fernando, un profundo agradecimiento para ti también. Espero que nos podamos ver pronto y nos saludemos y que tengan una muy feliz noche. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto. Buena noche para todos. Gracias. Busca tu distinguida dama, coge su panocha y ponte a follar. Me encanta tu panocha y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas.